esta vez no sé por qué se está haciendo como muy largo, pero bueno, estamos acá expectantes a la confirmación de la fecha, que obviamente tiene que ser con tiempo como para ir planificándola, arreglando todo, ¿no? No es que, por más que no digan, sí, pueden venir mañana, sí, pero está bien, pero mañana no podemos arreglar de hoy para mañana para ir todos, ni para la semana que viene tampoco. La idea es arreglarlo con bastante antelación. Y se nos está corriendo un poco la fecha, así que vamos a ver qué nos toca. Pero en principio, lo que sí les voy adelantando a ustedes que se conectaron temprano, que esa fecha del primer miércoles de octubre, creo que si no me equivoco es 3 de octubre, tomaríamos el presencial, el primer examen. Eso sí, en pie, excepto que justo mañana nos confirmen que el miércoles 4 de octubre tenemos la visita, cosa que es muy poco probable, pero bueno, les aviso por las dudas, ¿no? Yo Así que justo bueno. le estaba por preguntar, profe, porque hoy hablamos con una compañera y con el profe de los miércoles a la mañana. Y Ah, bueno, sí, María. estábamos con el tema de la fecha que no sabíamos para también avisarle al profe, porque igual nosotros tenemos el 11 de octubre, tenemos el parcial. Queríamos Claro. ver la fecha, pero bueno, si no sabe. Sí, sí, no entiendo. Obviamente, si le vamos a avisar, le vamos a avisar, créanos con tiempo, no, por eso te digo que no va a ser de un día para el otro. Y la verdad que sí, con María, que es la que está gestionando, la que ella generalmente lo gestiona todos los años, ya tienen los contactos, todo. Y te digo que generalmente responden rápido, pero esta vez me está haciendo la excepción, ¿no? Están bastante, nos respondieron rápido y de forma muy cordial, pero el problema es que no nos confirman la fecha, ¿viste? Ese es el tema. Así que bueno, viste, suele pasar estas cosas. Hay una visita que no sé si la hacen en alguna materia, pero es impresionante realmente eh, para todos, es la planta de Toyota. No sé si lo hacen con algún otro profesor. ¿Saben si se hace eso? No, no tengo ni idea, profe. Yo tampoco, ¿No? profe, la verdad. No. Porque aparte la planta de Toyota, desde el punto de vista de su origen, bueno, es obviamente una planta líder, vanguardista, realmente van a haber muchas cosas muy interesantes. Aparte, la experiencia de estar en ese lugar es muy linda, porque es un lugar gigante, ¿eh? Y de hecho, tiene una planta potabilizadora muy, muy buena, que justo hoy vamos a tocar desechos industriales, y impresionante que aparte, aprovecho a contarles ahora, antes de que arranquemos la clase, lo que hace es, tiene un caño de entrada, que hoy lo vamos a ver en unos videos, le va a resultar mucho más fácil de entender, y después hay lo que se llama el caño de salida, digamos, básicamente, y el caño de salida de la planta potabilizadora no va directamente al arroyo, sino que va a todo un estanque donde hay pececitos de colores, plantas, todo tipo de flores, sobre todo si vamos en octubre, noviembre, que es primavera, es increíble las flores que hay. Un jardín, típico jardín japonés, ¿no? Y muy lindo. Pero lo que pasa que para ir a ver solamente esa planta potabilizadora hasta Zárate es complicado, porque es bastante lejos. Pero como experiencia, si pudiera ser integrado con otra materia para que vean, digamos, la planta potabilizadora y aparte otras cuestiones de orígenes, sería lo ideal. Entonces aprovecharíamos bien el viaje a ver dos materias, no una, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Porque una cosa es ir a la planta del barrio 1 que tenemos cerca de la UPE y otra cosa hasta Zárate. Pero eh, tengan en cuenta eso, ¿no? Si algún día algún profesor les menciona o con alguna materia se puede ir allá, podríamos aprovechar el viaje y hacer dos visitas. La planta depuradora que tienen, mejor dicho, la planta de tratamiento, ¿no? La planta de tratamiento industrial que tienen Profe, para todos los hechos y lo otro. Sí, yo voy a estar trabajando, voy a estar de oyente en la clase por si me llega a nombrar Orellana Sergio. perfecto. Sí, 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 no hay problema. Así que ahí estamos. Consulta, profesor. Sí, La unidad de la clase pasada no la subió, ¿no? opa, qué cosa, por la pregunta que me hacen, parece que no la subí. Hubiera jugado que la subí, pero evidentemente parece que algo, el famoso, viste como decía Tuzán, puede fallar. Yo le iba a Eh, preguntar lo mismo, profe. Me bueno, ganó. evidentemente. No, no la subió porque era una unidad que había armado usted, profe. Sí, sí, Y la que continúa ahora. Bueno, ahora prometo, espera que me lo anoto, viste cómo es esto.
Ya la estoy subiendo. Subo la de, obviamente, la clase pasada y esta, ¿no? Entonces, subir clases. Bueno. Así listo, ya ahora apenas termino, ya la estoy subiendo. Bien. Hoy lo que vamos a ver es también continuamos con lo de la clase pasada, tema de tratamientos de aguas, tanto residuales como industriales, ¿no? Es decir, domésticas e industriales. Y lo que vamos a ver son las plantas propiamente depuradoras, ¿no? O plantas de tratamiento de fluentes, ¿no? Las mismas, las estructuras que tienen son muy similares en todas partes del mundo. Profe, Sí, profe, sí. ¿puedo pedir algo si es que no se enoja? No silencia usted los micrófonos, porque es imposible si escucharlo. Porque no Discúlpame. silencian los micrófonos si no se lo puede escuchar. Ok, entiendo. Gracias, profe, disculpe. No, sí, no, me parece perfecto, sí. Como está trabajando, voy todo el tiempo le No sé si lo hacen a propósito, que la verdad. Ahí están todos silenciados. ¿Sí? La verdad que sí, no, te entiendo, es muy fastidioso porque no escuchás nada, ¿viste? Así No, y que disculpe, yo también estoy hablando con mi hijo acá y me dice, ¿qué pasó? Y le digo, "No, están todos con los micrófonos abiertos, no se escucha nada. Por eso, perdón. Yo también. No, te agradezco un montón porque, viste, yo arranco con la clase y a lo mejor no me estoy percatando de eso. Así que tanto a vos como a cualquiera que me intervenga para avisarme de esto, pero bienvenido, ¿viste? Así que, es Profe, un una aporte valioso. consulta. Sí, ¿No hay posibilidad de dar la clase por Meet o es mucho lío? Porque yo creo, yo por lo que entiendo es que la mayoría, quiero creer, ¿no? A los chicos sí. a veces se nos activan los micrófonos porque cuando entramos al Zoom, el micrófono, o sea, entramos con el micrófono abierto y muchas veces no nos damos cuenta que el micrófono queda abierto. Mirá, lo puedo configurar, eso se puede configurar en el Zoom. Mirá, ¿sí? Dale, lo voy a tener en cuenta ahora para configurarlo la entrada. Viste que entren, lo voy a poner que entren con cámara Buenas tardes, profe. apagada por el tema viste, de la conexión y con el micrófono en mute, cerrado. Claro, sí. Buenas tardes, profe. Sí, te escucho hablar. No, No, tranquilo. nada, debe ser para saludar. Ah, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Así que estamos, gracias. Así que bueno, estamos arrancando con estas clases. ¿Qué vamos a ver hoy? Todo lo que sea manejo de aguas residuales en plantas depuradoras y manejo de residuos líquidos en plantas de tratamiento de fluentes, ¿no? O lo que se llama tratamientos de residuos industriales. Entonces, esto es de mucha importancia para ustedes como futuros licenciados de seguridad y higiene, porque de alguna manera es importante entender qué impacto tiene, ¿no? La actividad que hace nuestra industria, nuestra actividad comercial, es decir, para la cual trabajamos o a la cual le brindamos servicio, y qué parámetros hay que medir, qué parámetros hay que tener en cuenta y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, nosotros no vamos a ser especialistas como licenciados en seguridad y higiene en análisis de agua, pero todo esto que vamos a ver en estas clases, que ya arrancamos y como que estamos a ver hoy y vamos a continuar, son conceptos muy importantes para que ustedes sepan cómo manejarse, cómo actuar, cómo intervenir, ¿no? Eso es lo más importante de estas clases, ¿no? Son clases muy, muy conceptuales de temas muy, muy cotidianos, ¿no? Entonces, arrancamos con aguas residuales domésticas. Siempre que hablemos de aguas residuales domésticas, las mismas tienen como dos fuentes, básicamente. Desechos locales y lo que es agua de lavado. Me refiero el agua que se va por la bacha en la cocina, la que se va por la bañadera, ¿no? Son esos básicamente, o por los lavabos. Lavabos es la forma, digamos, formal de decir a la pileta donde uno se lava las manos, donde se lava los dientes. Entonces, Como aguas tenemos negras y aguas grises. exactamente, esa es una otra forma. Aguas servidas también se lo llama. Como que tiene muchos nombres, ¿no?
aguas hervidas, aguas grises. Bueno, hoy vamos a ver que las aguas grises son grises cuando están recién generadas y bueno, son casi negras cuando se estancan, ¿no? Así que aguas residuales domésticas, es decir, tiene muchos nombres para lo mismo. Así que sepan que aguas hervidas, aguas grises, aguas residuales domésticas, todas es lo mismo. Es un agua que proviene de un uso doméstico. Y entonces tenemos esas dos grandes fuentes, las de los inodoros, que es todos los desechos locales, y por otro lado el agua de lavados. Llámese pileta de la cocina, básicamente, bañaderas y lavabos, que es donde nos lavamos las manos, donde cepillamos los dientes. Esas es las dos fuentes principales de las aguas residuales domésticas. Le Todas las interrumpo un aguas, poco. ¿sí? De un tema aparte, o sea, Decime. el tema del examen es el 4, ¿no? Y es En todos los temas principio, que vimos seguimos ahora. para el 4 y al paso que vamos ya está prácticamente Ah, confirmado, bien, porque listo, yo hoy listo. les contaba Sí, que porque dijo que iba a lamentablemente confirmarlo la no semana tenemos, pasada. sí, no tenemos las fechas no nos confirman la fecha para visitar la planta. Así que vamos, por ahora el 4 sigue en firme y, ¿cómo se llama? Después veremos la visita, ¿no? Así que Listo, no se listo. preocupen. Pero sí, Y de y los temas, recuerden que todo es lo que vimos hasta ahora, presencial. ¿no? ¿Es presencial Es o virtual? presencial y a las 18 horas, igual que ahora, ¿no? Así que, digamos, como cualquier clase, ¿no? No vamos a arrancar el parcial a las 18 en la UP. Después les voy a decir bien exactamente qué aula nos asignan, así que va a ser ahí. Generalmente a la tarde a veces nos asignan también el colegio, veremos qué nos toca. Pero ahí va a ser en la ¿Desarrollar UP o seguro. múltiple choice? No, preguntas para desarrollar. En los múltiple choice, No matan los... educativo, para algunas cosas sirve. A mí, yo no soy muy partidario del múltiple choice, porque, viste, a veces uno se confunde, viste, es decir, mejor dicho, personas que a veces uno puede saber el tema y como las opciones a veces son muy parecidas, son confusas. Entonces obviamente para mí es más trabajo corregir un parcial que esté escrito, pero por lo menos no sé si en su totalidad, pero las preguntas van a ser para desarrollar, ¿no? Por ejemplo, te hago una pregunta, de recién. Las aguas residuales domésticas, o aguas grises, o aguas hervidas, ¿cuáles son las dos principales fuentes? Y bueno, agua de lavado, desechos locales. Listo. Una pregunta. En cambio, si esto te lo hago un múltiple choice, viste, a lo mejor se presta a confusión. Entonces yo prefiero leer un poco más trabajo para mí para corregir, pero vos vas a tener, si entendiste el tema, estuviste en clase, estudiaste, te va a ser más fácil de, como se llama, expresar o demostrar tu conocimiento, ¿no? Así que sí. No digo que no haya múltiple choice, pero a lo sumo múltiple choice va a ser una parte chiquita del examen, 20, 30%, no más que eso, ¿no? Así que está. Pero esta es una pregunta parcial, ¿no? ¿Qué son las aguas residuales? Bueno, es el agua que proviene del uso doméstico, tiene dos fuentes, la parte cloacal y todo. Después les hago una pregunta. ¿Todas las aguas residuales domésticas son iguales? Y la respuesta es no. ¿Y por qué no? Y porque va a depender mucho de las poblaciones, ¿no? Digamos, si es una población de la India donde la alimentación es básicamente en vegetales y va a tener una composición ese agua de desecho distinta a la de un país donde a lo mejor se come más carne, ¿no? Eso es una variación, no es lo mismo las características de un agua residual doméstica de una zona cálida, como podría ser, no sé, acá en la Argentina, Chaco o Misiones, que la de Ushuaia, ¿entiende? Que es extremadamente fría, ¿no? En términos generales vamos a ver que hay muchas similitudes, pero no son exactamente iguales, ¿no? Sí Profe, una son iguales consulta. las plantas, van a ver que son muy similares las plantas de tratamiento ¿cómo se llama? De residuos Profe, una líquidos, consulta. pero no Eh, iguales. Sí, ¿Me escucha, profe? sí, dale adelante. En relación a que usted nombraba que no son todas iguales, indistintamente del lugar de donde provienen, si ya sean personas que comen vegetales o carne, el Mm, tratamiento es el mismo. No es que es mm, más fácil o más difícil tratar un agua no, que sea. Ok, exactamente. Lo que te va a cambiar, ¿sabes qué? Es que va a ser la cantidad de grasa que tenga el agua
y de sólidos, ¿no? Esa es un poco la diferencia, pero el tratamiento es el mismo. Entonces ahí tienen otra pregunta de parcial. Más allá de las aguas residuales domésticas, ¿son iguales en todas partes del mundo? No, porque depende de la población, de la cultura, del tipo de alimentación. ¿Y el tratamiento cómo es? No, el tratamiento es igual, las plantas son iguales, ¿no? Tienen algunas pequeñas diferencias, pero son ínfimas, por lo tanto se consideran iguales, ¿no? Así que bueno, eso es un punto importante. Bien, entonces, cuando nosotros tomamos esa agua residual que viaja por las cañerías y llega a las plantas de tratamiento de efluentes, ¿qué es lo que vamos a notar? Que tiene básicamente sólidos, algunos en suspensión, otros en forma coloidal, ¿no? Es decir, la diferencia es que algunos se van a precipitar cuando el agua esté tranquila, esté estanca, y otros van a quedar en suspensión. Va a ser una mezcla de líquidos, si bien va a ser mayormente agua, va a haber otros líquidos, por ejemplo, restos de detergente o restos de alguna bebida, por ejemplo, no sé, Coca-Cola, qué sé yo, cualquier cosa, un té, un café o algo que sobró, que termina, que es otro líquido, y el tema de gases disueltos, ¿no? Gases que algunos son propios de, que ya, como el dióxido de carbono, que están propiamente disueltos en las aguas, y otros que se van a formar por la actividad microbiana, ¿no? Porque al haber justamente sólidos, muchos de esos grasas, proteínas y otros elementos, carbohidratos, va a hacer que algunos seres, que algunos microorganismos comiencen a comérselos y obviamente generen gases, principalmente dióxido de carbono, metano y otras cosas, ¿no? Esos son los que componen, de qué está compuesto un agua. Si bien es agua, no es un agua libre de sólidos ni de gases, ¿no? Así que un poco acá está lo que le estoy diciendo, ¿no? Uno de los principales elementos sólidos que tiene el agua son muchas veces arena, arcilla, que muchas veces proviene del lavado de vegetales, ¿no? ¿Vieron cuando lavamos la espinaca, por ejemplo, que sale tierra? Bueno, esa tierra normalmente va a tener un poco de arena, un poco de arcilla y otras cuestiones más. Profe, ¿no hay también presencia de aceites y grasas por el Sí, tema sí. de las Ahora en el aguas de cocina? sacan, en un momento vas a ver cómo flotan y hay como un bracito, un brazo que las va retirando, porque esas grasas superficiales, hay que tener cuidado, porque si llegas pues, se pueden prender fuego. Algunas, aparte de tóxicas, aparte de contaminantes, pueden ser hasta inflamables algunas, porque más allá que son aceites generalmente vegetales, ¿no? O aceite o grasa animal, pero está. Sí, sí, eso es un punto importante. Semillas de fruta, restos de verdura, eso es todo lo que está en la parte como más sólida. Muchas de esas cosas, como las arenas, las arcillas, van a precipitar solitas, ¿no? Ahora cuando lo vean en los videos de cómo funciona una planta, y otras hay que hacerlas decantar, que también se llama proceso de floculación, que los flucolantes son un componente químico que se le agrega al agua y hace que las partículas que están en suspensión precipiten, ¿no? Y después lo vamos a ver en el fondo como un barro, ¿no? Así que está. Después la temperatura del agua que sale de las casas, de todo lo que es domiciliario, en general siempre está un poquito por arriba del agua que entra, el agua potable. ¿Por qué? Porque obviamente nos bañamos con agua caliente, no es que nos bañamos con agua fría, lavamos los platos con agua caliente, y eso hace que el agua que viaja por las tuberías tenga un poquito, 1, 2, 3 o 4 grados más, inclusive, que la temperatura del agua corriente, es decir, el agua que entra limpia a una casa, ¿no? Y acá empezamos con las primeras cuestiones. Si en un momento alguien mide la temperatura del agua y es 5 grados más alta que la temperatura a la cual está entrando el agua, ¿qué significa? Y que evidentemente hay en esa cañería que debería ser desechos domiciliarios que hay, y residuos industriales o comerciales. Hay algo que anda mal. Ya es la medición de temperatura que se da ya es un parámetro de contaminación. Es decir, puede estar 1, 2, 3 grados más que el agua de entrada,
pero no 5 grados más. Eso ya es un parámetro, ¿no? Muy fácil y simple de medir, muy barato, porque un termómetro en las cañerías y todo eso no es nada del otro mundo, y es una indicación, ¿no? Lo mismo que la cantidad de gases, lo que pasa es que ya medir cantidad de gases es un poco más complicado, pero también, es decir, que haya pocos gases o muchos gases nos está indicando que no son residuos domiciliarios, que hay algo más, ¿no? Bien. Después el color y el olor. El color es como gris claro, generalmente, es cuando el efluente es fresco, llamémoslo de una manera, que fue, digamos, producido hace poco tiempo. Es decir, estamos hablando de menos de 24, menos de 48 horas, porque va a depender mucho de la temperatura. Si hace mucho calor se va a poner oscuro más rápido y si hace frío se va a conservar gris más tiempo, ¿no? Pero entre 24 y 48 horas, 24 horas para el verano y 48 horas para el invierno, es un tiempo en el cual ese efluente es principalmente de un color gris, cuando ustedes lo van a ver. Ahora, ¿qué pasa? Y tiene olor, ya olor feo, olor putrio se dice, para decir la palabra apropiada, es decir, olor a podrido, olor feo. Y si por algún motivo se estanca esa agua o queda retenida, ¿qué va a pasar? Lo primero que vamos a notar son dos cosas. Primero, que cambia el color y se va haciendo oscuro, hasta casi negro, negro brillante. Y la otra cosa que vamos a notar enseguida es el olor muy fuerte, pues se van a formar gases de azufre, que es por todo el proceso de fermentación anaeróbica, que realmente es terrible el olor. Entonces también, así como la temperatura del agua de un residuo domiciliario es una indicación de si es un agua realmente proveniente de uso domiciliario o está contaminada o tiene adicionado otros tipos de desechos, también el color y el olor son fáciles de detectar, ya sea con un colorímetro o con la vista o a simple vista, si esa agua estuvo retenida o está fluyendo normalmente, ¿no? Es decir, como pequeñas cuestiones ya nos están indicando, nos está hablando mucho del residuo. La otra cuestión es el pH, que es otra, al igual que la temperatura, es algo muy fácil de medir. Se puede medir in situ, in situ significa en el lugar, ¿no? Con esas tiritas que cambian de color, o si no con pHímetros. Hoy por hoy los pHímetros son muy baratos, están difundidos por todos lados. Y el pH de un agua residual domiciliaria tiene que estar entre 7 y 8, es decir, es alcalina. Y está bueno que sea alcalina porque eso favorece los procesos microbiológicos, ¿no? ¿Qué pasa si notamos que el pH está por arriba de 8? ¿O qué pensaríamos si encontramos que el pH es 6 o 5? ¿Qué nos estaría indicando? Que contiene sustancias que le hacen que cambie el pH. Exacto. Che, acá hay algo mal. Esto no es residuo domiciliario. Acá hay algo más. Es decir, puede ser una industria que esté tirando sus desechos a las cloacas, es decir, a la red cloacal, cosa que está prohibido, obviamente, porque la planta de tratamiento de efluentes está preparada para manejar residuos domiciliarios, no residuos industriales. Entonces, si un pícaro, por decirlo de alguna manera bastante light, no bastante educada, por no decir un delincuente, está tirando residuos industriales a la red cloacal, es posible detectarlo o a través de la temperatura, o a través del pH, o inclusive a través del color o el olor. Pues si lo vemos de un tono azulado o verde, pues no, acá el residuo domiciliario es gris, no puede ser ni verde ni azul. Entonces ya ahí enseguida estamos notando que alguien está arrojando residuos industriales ¿a qué? A la red cloacal. ¿Esto es común? ¿Esto pasa? Y puede ser, profe. Sí, Lamentablemente pasa y pasa mucho, porque el tratamiento de residuos industriales suele ser caro, ni les cuento lo que cuesta mandar incinerar residuos industriales. Entonces, ¿cuál es una forma de deshacerlo? Mandarlos a la red cloacal.
¿entienden? Ese es el tema. Obviamente eso produce un desastre ecológico, porque eso es como que es casi lo mismo que tirarlo directamente al río, porque va a pasar por una planta potabilizadora que no está preparada para residuos industriales, ¿entienden? Es casi lo mismo que inyectarlo en la napa, cosa que también se hace, ¿entienden? Profe, consulta. Sí. Pero ¿no es más caro después el seguro que tienen que pagar para remediar el medio ambiente por el daño ocasionado? El tema es que Si se dan cuenta, claro. Claro, el tema es si se los enganchan. Si no los enganchan, no van a pagar nada. Ese es el punto, ¿no? Entonces ese es el tema. Por eso muchas industrias lo que hacen, o muchas empresas también lo hacen, muchas instituciones justamente cada tanto hacen mediciones, no sea cuestión de que alguien en la zona o alguien esté haciendo algo mal y después me culpen a mí, ¿no? Que también eso es otro riesgo, porque después hay que ver de dónde viene esa contaminación. Una vez primero es detectarla y después de dónde viene, ¿no? Entonces muchas empresas lo que hacen es que normalmente toman muestras de sus residuos como para chequear de que no haya ningún vecino contaminando. Y en caso de que haya un vecino contaminando, vos sos el que haces la denuncia al ente público para que investigue. Vos decís, mira, yo todos los meses tomo muestras de mis residuos domiciliarios o industriales, porque a veces la industria también tiene desechos domiciliarios. Imaginemos una pyme que trabaja en, no sé, 30 personas. Entonces vos tenés cocina, baños, entonces tenés residuos domiciliarios. Entonces vos cada tanto los medís justamente, ¿viste? Y te asegurás de que esté todo bien, porque si pasa algo que vos no... Y eso mismo también hacen, debería ser en este caso, AISA y las empresas las organizaciones, porque algunas son del Estado, ¿no? Que reciben los residuos domiciliarios. Realmente ir chequeando en distintos puntos que lo que esté llegando sea realmente residuo domiciliario. Porque si no, la planta deja de funcionar, no. Ahora la van a ver en los videos, porque depende de lo que tires, terminas matando a los microorganismos. ¿Entendés? Ese es el punto. De hecho, ha pasado en muchos barrios, en los barrios cerrados suelen tener sus propias plantas de tratamiento de efluentes. Es decir, tienen una red cloacal interna y tienen una planta de tratamiento interno. Entonces nunca falta un vecino medio idiota que tira, a lo mejor le quedó veneno en el inodoro, toca la cadena y después se mueren todos los bichitos de la planta potabilizadora. Todos los que hacen las bacterias que hacen la digestión anaeróbica. ¿Entienden? Es decir, por eso es importante ir midiendo todas estas cuestiones, cuestión de que apenas haya una contaminación, detectarla y después ver de dónde proviene, ¿no? Pero sí, son cosas que pasan. Lamentablemente es así. Esto de la alcalinidad, que les decía que el hecho que esté pH entre 7 y 8, es decir, pH alcalino, favorece los procesos bacterianos. Si lo llevamos a un pH ácido, a menos de 7, y lo que va a hacer es que encima los microorganismos no puedan procesarlos. Después está la cantidad de cloruros, que es otra de las mediciones que se hace, justamente para detectar otras contaminaciones. Así como medimos el pH, la temperatura, otra forma es medir la cantidad de cloruros, ya que los habitantes generalmente producimos estos 15 gramos por día. Entonces, si una planta de efluentes un día, supongamos que 1000 habitantes, estaría recibiendo 1500 gramos, ¿no? Ahora, si un día recibe 3000 gramos en un día, significa que hay contaminación química. Si hay alguien que está tirando efluentes químicos a la red cloacal. Lo mismo pasa con los sulfuros, ¿no? También pasa lo mismo, son para detectar contaminaciones industriales, ya que los cloruros, sulfuros son generalmente desechos industriales que no deberían estar, ¿no? De hecho, cuando el efluente doméstico está recién generado, de hecho no contiene nada de sulfuros. Después sí se van formando solos a medida que la putrefacción va avanzando, ¿no? Oxígeno fresco, ¿no? Disculpen, no oxígeno fresco, oxígeno disuelto, ¿no? Normalmente hay una cantidad de oxígeno disuelto, con lo cual es normal
Eso no es malo. Igual que tenga oxígeno de más no es problema, ¿no? Residuos sólidos, ¿no? También los residuos de sólidos, si detectamos, como dice acá, si detectamos residuos sólidos como arena, arcilla, plásticos y todo eso, es asimilable a un residuo domiciliario. Ahora, encontramos limaduras de hierro. Y bueno, acá hay algo que está fallando. Che, ¿de dónde viene esta limadura de hierro? Normalmente en los domicilios nadie está tirando por la cañería de la pileta o del baño restos de, no sé, limadura de bronce, por ejemplo. Entonces, bueno, nos está indicando que hay algo que está viniendo de otro lado. Bien. Esto seguramente lo habrán escuchado, el DBO y el EQO. Si no lo escucharon, se lo voy a explicar ahora. Hay dos parámetros, uno bioquímico y uno químico, también para determinar llamémoslo la calidad o la característica, quizá la característica es la mejor palabra, de un agua residual o de un agua industrial, ¿no? El DBO, miren que esto es importante entenderlo, es la cantidad de oxígeno, por eso se llama demanda bioquímica de oxígeno, es la cantidad de oxígeno requerido para estabilizar por acción bacteriana aeróbica, ¿no? Porque si fuera anaeróbica, obviamente no necesitaría oxígeno, es decir que esta palabra acá aeróbica es redundante, pero bueno, se pone justamente para que no. Si es anaeróbica no necesita aire. La materia orgánica degradable en un lapso de 5 días a la temperatura de 20 grados, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Yo tengo el agua residual digamos, de la zona de toda esa isla. Entonces, ese agua tiene resto de grasa, carbohidratos, proteína. ¿Por qué? Y porque eso está presente en la materia fecal, está presente cuando en las cocinas se lava la verdura, y con los alimentos, el lavado de alimentos y toda esta cuestión. Entonces, los microorganismos se van a comer todos esos restos de materia orgánica, ¿no? Para comerlos, que en un lapso de 5 días a una temperatura de 20 grados, ¿qué van a requerir? Aparte de esta materia orgánica, oxígeno. Entonces lo que se mide es cuánto oxígeno se consumió. Se consumieron estos bichitos, para decirlo de una manera fácil de entender, para degradar esa materia orgánica, ¿no? Bien. Después está el DQO, que es parecido. Dice, mide la cantidad de sustancias orgánicas e inorgánicas existente en un medio susceptible de ser oxidado. Por eso se llama en química, ¿no? Es decir, la oxidación, ¿no? Es un proceso químico en el cual se incorpora las moléculas, de la molécula de oxígeno que está en el aire, se incorpora al residuo que yo tengo, al residuo químico. Es decir, el residuo químico va a reaccionar con el oxígeno justamente para formar un nuevo componente. ¿Y qué se hace? Lo mismo, se mide cuánto oxígeno tomaron esos residuos químicos para oxidarse, ¿no? En uno era cuánto oxígeno toman los microorganismos para degradar una materia orgánica, y en el DQO es cuánto oxígeno toman esos componentes químicos para oxidarse, ¿no? Sería Entonces, como uno para el orgánico y otro para el inorgánico. exactamente. En uno, cuánto oxígeno se consumieron los bichitos, y el otro, cuánto oxígeno consumieron las moléculas o los átomos que estaban en el agua para oxidarse, es decir, para formar compuestos de óxido, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen carbón, el carbón, cuando hacemos el asado, ¿no? Ustedes prenden el fuego. El carbón, cuando el carbón arde, está reaccionando con el oxígeno ¿de qué? Del aire. ¿Y qué forma? Dióxido de carbono. Entonces el óxido del carbono, que es el dióxido de carbono, es justamente es una reacción química que demanda oxígeno.
Es decir, parte de para justamente formarse el dióxido de carbono, el carbono se unió al oxígeno que estaba en el aire. Bueno, ahí tienen un proceso de oxidación. Las combustiones suelen ser procesos de oxidaciones. Bien. Profe, Sí, profe, a ver si entendí porque me mareé. El sí. DOS, sí, lo que hace es medir la cantidad de oxígeno para consumir la materia orgánica, ¿no? Para degradarla. ¿Y quién la Para degrada? degradarla. Los bichitos. Bueno, para Sí, las degradar la materia bacterias, orgánica. digamos, ¿no? Sí. Y el DQO entonces es cuánto oxígeno consume para... ya me maté, Claro, ¿cuánto oxígeno consumieron los compuestos químicos disueltos en el residuo para oxidarse? para oxidarse, está. ¿Entendés? Bárbaro. Entonces Sí, vos sí, cada tanto vas midiendo esto. Si el DBO o el DQO sube o baja, te está indicando que hay algo raro. ¿Entendés? Es justamente eso lo que pasa. Si vos te está dando que el DBO aumentó, porque hay mucha materia orgánica, lo que se va a hacer es inyectar más aire, más oxígeno en la planta potabilizadora, en la planta depuradora, porque si no, no hace abasto a procesarla, que es algo que vamos a ver ahora en los videos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, porque van a ver que en un proceso se inyecta aire, o a veces se inyecta oxígeno directamente, justamente para que este proceso aeróbico, bacteriano, disuelva toda la grasa, la proteína, los carbohidratos que está en el agua de residuo domiciliario. Si viene un agua muy cargada en materia orgánica y yo no tengo la suficiente cantidad de oxígeno, vamos a terminar tirando a la laguna, un arroyo o al río, un agua que tiene demasiada carga microbiológica y vamos a terminar contaminando el ambiente, ¿no? Ese es el tema. Por eso es tan importante. O el DQO. Pero hay un parámetro, profe, o sea, para saber, o sea, si cuándo está alto, cuándo está bajo, cuándo hay que Sí, poner más, sí, más oxígeno, porque... sí, tal cual. No, ahora no les doy todos los valores para no volverlos locos, pero sí, tal cual, exactamente, si hay Como parámetros, usted dice, lo mismo que el claro. DQO. Si vos tenés, che, pero ¿por qué? ¿Por qué ahí está, por qué el DQO es alto? Y bueno, evidentemente están llegando compuestos químicos en el agua residual domiciliaria que no corresponden. Porque si no, no tendría que haber ese DQO. Sí tiene que haber el DBO, porque están los bichitos comiéndose los restos de comida, ¿no? Pero DQO, si en un desecho domiciliario no debería haber compuestos químicos más allá de un detergente, un poco de lavandina, el shampoo, que es otro detergente en definitiva. ¿Entienden? Entonces todos estos parámetros nos están dando características del agua y qué es lo que está pasando allá afuera, digamos, ¿no? Pero consulta, profe, que usted nos Sí. diga que debemos inyectar aire no es lo mismo o sea, el burbujeo que generan los ventiladores de abajo. Son dos cosas distintas. Bueno, eso es justamente para que tengas mucho oxígeno, que esté bien oxigenado todo y que las bacterias puedan comer y respirar sin problema. O sea, una de las Porque funciones si de los tenés muchas ventiladores, sí. bacterias, mucha comida y no tenés suficiente aire, y bueno, van a comer los que le dé el aire, ¿entendés? Es lo mismo que nos pasaría a nosotros los humanos. Tenés comida, tenés agua, pero no tenés aire para respirar y no vas a poder comer, ¿entendés? Es eso. Claro, Esa por es eso la una de idea. las funciones del ventilador o de las turbinas que entran, inyectan burbuja aire, es esta, generar el oxígeno para que Exacto. el DBO no sea, o sea, cuanto menos mi valor de DBO, mejor es para mí. Claro, porque si te están demandando mucho oxígeno, ¿qué significa? Que hay mucha actividad microbiana. Entonces esa actividad microbiana, que es buena en el caso del agua residual domiciliaria, porque se están comiendo los restos de grasa, de proteína y carbohidratos, es buena. Pero si están demandando mucho aire, te están diciendo, por favor, mandame aire que me estoy ahogando, te están diciendo las bacterias. Por eso tenés que inyectarle más aire, ¿entendés? O al revés, ponele que vienen 3 días de lluvia, ¿no? Vieron que, entonces, claro, entra mucha cantidad de agua a las plantas potabilizadoras, porque claro, vieron que están a cielo abierto. Entonces, ¿qué pasa? Ahí va a estar muy diluido el agua.
residual. Entonces ahí ya no vas a tener tanta demanda de oxígeno porque tenés grandes cantidades de agua y hay oxígeno disuelto en el agua. Entonces las bacterias no hace falta que le inyectes tanto, que le inyectes menos, alcanza. ¿Entendés? Profe, Pero lo importante es eso, si te están demandando mucho, dales oxígeno a las pobres bacterias porque si no, no pueden completar su proceso. Sí, sí, profe, pregunten. Bien, bárbaro, bárbaro. Sí, sí. Ahí está. Después seguimos con esto, sólidos en suspensión. El sólido en suspensión son las partículas que están todo el tiempo flotando. Y por más que dejemos el agua estanca, no van a caer al fondo, ¿no? Después están los sólidos sedimentables, que son generalmente o de mayor tamaño o del mismo tamaño, pero más pesadas, y cuando el agua está estanca, se van solitas para el fondo, ¿no? Eso es lo que tiene de bueno. Entonces, las sedimentables caen solitas al fondo, no hay problema. El tema es las de suspensión, que hay que ayudarlas a caer, que ahora lo vamos a Con ver esa, con el en el químico video. ese, con la ¿Cómo, forma cómo? de cantadora. Exacto, muchas veces se utilizan floculantes para hacerlas caer, ¿entendés? Porque vos lo que necesitas es justamente que no sigan para adelante, porque si las bacterias no flotan en el aire, ¿no? O sea, están pegadas a los sólidos, ya sean porque es comida o porque les da vivienda, por decirlo de alguna manera. Entonces, eliminando los sólidos, también estás eliminando la contaminación, ¿no? Ese es el punto. Por eso es tan importante eliminar los sólidos, ¿no? Y después tenemos sólidos dispersos, ¿no? Que también, al igual que los sedimentables, pueden caer por gravedad, ¿no? Después esto no se compliquen, dice soluciones coloidales. Es como un término medio, digamos, entre las sedimentables y las que están en suspensión, ¿no? Los coloides van creciendo en cantidad, van aumentando a medida que pasa el tiempo, es decir, que el agua está mucho tiempo, el agua residual está estancada, pero no se compliquen tanto con las coloidales. Siempre piensen en que están las que están en suspensión, esas que están todo el tiempo suspendidas y no caen, y las sedimentables o dispersas, que son las que se van a ir al fondo cuando estén estancadas. Así que Profesor, no se un ejemplo de esas, de la que está diciendo, ¿cómo sería? ¿Cómo? Un ejemplo de lo que está diciendo, de las Sí, dispersas y demás. ¿Qué sería? claro. En suspensión son restos muy chiquititos de comida, ¿no? Muy chiquititas, que vos la tenés que ver con una lupa o con un microscopio, ¿no? Que le da ¿viste que el agua parece turbia? Bueno, ¿viste el agua de río? ¿Por qué es marrón? No digo un río contaminado, imagínate un río o un arroyo. ¿Viste que es turbia el agua? Porque tiene sólidos en suspensión, tiene partículas de tierra muy finitas en suspensión, ¿no? Lo mismo pasa con el agua que sale residual de las casas. Tiene partículas muy chiquititas que le da esa turbidez, por eso es gris el agua, porque tiene esas partículas en suspensión muy chiquititas. El problema de esas partículas, que son muy livianitas, muy chiquititas, y están siempre ahí, como su nombre lo indica, en suspensión, no se van al fondo. Ese es el problema. Entonces, necesitas un proceso, que ahora lo vamos a ver en el video, para que se decanten y se vayan al fondo, porque justamente ahí hay contaminante, ¿no? Pensá en restos de comidas muy chiquititos, ¿no? O pedacitos de arcillas microscópicos, muy chiquititos, que están ahí, como son livianos, están flotando. En cambio, ¿viste la tierra que cuando lavas la espinaca? Esa tierra siempre se va para el fondo. Ahí no tenés problema. Entonces esa no va a quedar en suspensión. Puede ser que esté en suspensión si lo estás revolviendo, ¿no? Es como que, ¿viste cuando le pones mucho azúcar a un té o a un café? Digo un té porque el té se ve Y que mejor. queda después en el fondo, si le echas Sí, mucho, que después queda en el fondo. exacto, mientras lo revolvés, no, y ahora, ¿viste? Lo dejaste revolver, si te fue el exceso de azúcar, se le fue para el fondo. Bueno, es lo mismo. ¿Por qué se fue? Porque es sedimentable, ¿no? Está bien, perfecto, gracias. Así que,
Así que bueno, después el tema de las proteínas, dice las proteínas son los constituyentes principales de los organismos animales, se encuentran también en las plantas, obviamente. La soja es una gran fuente de proteína, ¿no? Y son estructuras complejas, largas, ¿no? Son justamente las que hay que descomponer las plantas potabilizadoras. Después tenemos las grasas, ¿no? Alcohol glicérido, también conocido, comúnmente glicerinas, en forma genérica, que son las grasas. Obviamente en los animales, en las plantas, por ejemplo en las nueces, en los aceites de soja, hay grasa saludable, pero es grasa, ¿no? Y también es una fuente a eliminar en las plantas de tratamiento. Pero acá, en general, las grasas son fáciles porque como el aceite, son livianas, flotan en el agua y se sacan con más facilidad, ¿no? Después, el tema de los gases, ¿no? Tenemos el metano, que es propio de la descomposición. Por eso en muchos lugares, en las plantas depuradoras, que se hacen como unos digestores que juntan el metano, después ese metano alimenta un grupo electrógeno e ilumina la ciudad, ¿no? Eso se hace. Después tenés el anhídrido carbónico, dióxido de carbono, que es propio igual que el nitrógeno, de la descomposición. Y los ácidos sulfídricos, es decir, todos los compuestos gaseosos de azufre, que son el olor pútreo, ese olor tan feo que tiene el agua podrida, el agua estancada, ¿no? Esos son los gases que están comúnmente en los desechos domiciliarios. Si encuentran otros, lo mismo, hay algo raro. Vamos a empezar a ver unos videitos como para ver estas plantas y entenderlo un poco mejor, ¿no? Vamos a ver acá. Voy a poner acá. Vamos a poner acá en YouTube. A ver ahí. Bien. Profe, ¿puede silenciar a Rolando, por favor? Sí, ahí ya lo sé. Bien, vamos ahora a compartir este video. Son dos videos, este es el más simple y después uno más completo. Pero está bueno arrancar con este que es más simple, como para entender la idea general, y después pasar al otro video que es más completo. Así que voy a poner compartir. Ahí están viendo mi pantalla. Sí. Perfecto. Ahí les pongo el videito. Este es cortito. Este dura 4 minutos. ¿Se escucha? Sí, profe. Sí. Perfecto. ¿Cómo funciona una PETAR? El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de procesos físicos, químicos y biológicos que tienen como fin eliminar los contaminantes presentes en el agua de uso humano o que proviene de otros usos. El tratamiento de aguas residuales es un proceso de depuración, el cual funciona removiendo contaminantes del agua. Esta agua se puede utilizar en actividades como la agricultura y la industria. La solución para el control. Una cosa muy importante es que el agua que sale de una planta de tratamiento de efluentes o planta depuradora, y se puede hacer dos cosas, o la tiramos directamente al arroyo, al lago o al río, porque ya fue depurada, no va a haber contaminación, o la usamos para la agricultura. No la podemos tomar el agua directamente todavía, pero sí se puede usar para la agricultura y en las zonas donde el agua no es tan abundante, como en Buenos Aires, se utiliza mucho directamente. Entonces, las plantas de tratamiento de efluentes
tienen unas cañerías muy grandes que las usan como acequias, por decirlo de alguna manera, para regar zonas agrícolas, ¿no? Que es lo que vamos a ver acá. Este video de México, por eso. Allá en México se usa mucho. El control de la contaminación por aguas residuales es tratarla en plantas donde se hace la mayor parte del proceso de separación de los contaminantes, dejando así una pequeña parte que completará la naturaleza en el cuerpo receptor. Por eso es importante esta parte. Vieron que el agua, ante la pregunta, ¿el agua que sale de una planta de tratamiento de efluentes se puede tomar? La respuesta es no, no es potable. Porque como bien dicen acá en el video, lo poco que le falta para ser potable lo va a hacer la naturaleza en el arroyo, en el lago, en la laguna o en el río, ¿no? Eso es una cosa importante. El objetivo del tratamiento de las aguas residuales es producir un afluente reutilizable en el ambiente y un residuo sólido, fango o lodo, con beneficios para su disposición o reutilización. Esto es otra cosa importante. Los residuos sólidos de las plantas de tratamiento de efluentes domiciliarios, si no hubo contaminación proveniente de una industria, es como una especie de compost que se usa para abonar la tierra. Ese es otro de los usos. Veamos cómo funciona una planta de tratamiento de aguas residuales de uso doméstico. Canal de entrada o aliviadero. El tratamiento de aguas residuales comienza por la separación física de sólidos grandes, empleando un sistema de rejillas que no es más que una estructura en la cual descarga la tubería del colector de conducción del alcantarillado a la planta. Aquí se regula la cantidad de agua que va a ser tratada y desvía los excesos. Su función primordial es evitar que la planta reciba mucha agua. Rejillas. Impiden el paso de elementos sólidos como sobres o elementos plásticos, piedras y objetos que no pueden ser tratados en un proceso biológico. Estas deben ser de acero, pues deben proteger las válvulas o bombas de la planta de un elemento contundente. Además, disminuye la energía de las aguas que llegan. Canaleta. En esta estructura existe una regla o medidor a un lado de sus paredes. Su función es la de medir el caudal que llega a la planta. Desarenador. En este espacio ocurre la remoción de las partículas de arena contenidas en el agua. Permite que el material sólido más pequeño como tierra y arena se vaya al fondo y luego pueda retirarse. Una vez removidas las partículas se inicia el tratamiento secundario con el zanjón de oxidación. Zanjón de oxidación. En este espacio se suministra el oxígeno necesario para que los microorganismos realicen el tratamiento. Estos microorganismos necesitan aire para vivir, trabajan todos los días y se alimentan de la materia orgánica contaminante. Tanque sedimentador. Es el proceso en el cual se separan los sólidos suspendidos para conseguir así la claridad en el agua. Aquí es donde se generan los lodos, enviándolos al fondo. El agua clarificada se entrega a las quebradas o al espacio definido. Lechos de secado. Finalmente, en este espacio se facilita el manejo de los lodos, ya que con el secado se consigue reducir el peso y el volumen de estos, permitiendo un mejor transporte a los sitios de disposición. Una vez que se separa la masa biológica o sedimentación, el agua tratada puede experimentar procesos adicionales como desinfección o filtración. El afluente final puede ser descargado o reintroducido de nuevo en una masa de agua natural, río, quebrada o bahía, incluso en ambientes de terrenos superficiales o al subsuelo. Esa también es otra posibilidad, ¿no? Aparte de usarla como riego, si la podemos tirar al arroyo, al río, a la laguna, o inclusive, aunque parezca mentira o suene raro, también lo podemos devolverla a la napa. No debe llegar a una petar. Es difícil de creer, pero a las plantas de tratamiento de aguas residuales suelen llegar elementos como condones, ropa interior, bolsas plásticas, vasos desechables, cordones de zapatos y prendas de vestir. Todos estos elementos viajan por las tuberías, ocasionando obstrucciones y daños en las redes de alcantarillado, afectando así el funcionamiento de la planta. Debemos ser buenos usuarios. El daño que provocamos por la equivocada disposición de residuos sólidos puede generar problemas al apetar,
afectando así a los vecinos que sí hacen un buen uso de este servicio. Recuerda, no debemos hacerle a otro lo que no queremos que nos pase a nosotros. Está en nuestras acciones y responsabilidad ser una comunidad comprometida con la protección de los recursos naturales y el buen uso del servicio que ofrecen las empresas que trabajan por nuestro bienestar. Profesor, una pregunta. ¿Y por qué dijo que no se puede tomar y puede ir a las napas? Mira, es así. Cuando vos lo mandás a las napas, va a ir pasando por las distintas capas, ¿no? Hasta llegar ¿cómo se llaman? Al puelche, y se va a filtrar, se va a terminar de purificar el agua, ¿no? Es como pasa con el agua de lluvia. El agua de lluvia cae a la tierra, en la tierra hay contaminantes, entonces el agua empieza a infiltrarse en la tierra, el agua de lluvia, ¿no? Arrastrando contaminaciones, y después se va depurando a medida que se va infiltrando de alguna manera, ¿no? Pero no se inyecta directamente al puelche, se inyecta a la capa freática, que la freática, recuerden que es la que está arriba de todo, ¿no? Y bueno, es una forma Actuaría como también la de... lluvia, entonces. Sería ¿Cómo? como la lluvia. Actuaría como la Exactamente, lluvia. sería como la Ah, lluvia, está, básicamente. está bien. Pero no se inyecta directamente al puelche ni nada. A veces se hace eso porque no tenés un arroyo cerca o porque no te querés tirar tanta cantidad de líquido al arroyo. A veces un arroyo son chiquititos, entonces como es mucho líquido, a veces parte lo usas de riego, parte al arroyo, parte lo mandás para la napa freática. Esa es la forma. Profe, y lo que se manda a la napa, que trabaja como el biodigestor. Exactamente, las capas de la tierra es la filtración natural, por eso el agua que está en el puelche y en el subpuelche, que es el que está abajo, es pura, porque el que hizo todo el proceso de filtración, todo ese proceso que vimos ahí en la planta, lo hace la naturaleza en la tierra, ¿no? Ese es el tema. Entonces, de alguna manera, la planta esa depuradora que vimos en el video, no deja de ser algo distinto de lo que la naturaleza hace. Nada más que uno lo hace en forma industrial, a forma más acelerada, si quieren, pero en definitiva es el proceso natural del agua en la tierra, es básicamente lo que vimos en la planta, ¿no? Es así el tema. Más o menos quedó claro cómo funciona esa planta. ¿Vieron las distintas etapas? Primero saco los residuos sólidos grandotes, después regulo la cantidad de agua que llega. Profe, consulta, ¿no tendrían los procesos así como tiene la barrera para como para atajar los residuos, ¿no? Grandes? ¿No tendría que tener otro para los chicos también? Claro, ahora Como lo vamos a ver en otro video que tienen como una serie de rejas, como las más filtros, gruesas ¿no? al principio, viste que te dice ropa interior, llega cualquier Claro. cosa a las plantas. Y otras que van cada vez reteniendo cada vez más finitos. Después tenés la parte esa de sedimentación que caen las arenas, vieron los sólidos gruesos. Después está el proceso de digestión aeróbica, de oxidación, que es donde vieron se le inyecta aire a las bacterias para que puedan hacer. Después pasa el sedimentador, que ese es el barro que sirve para abono, no el primero. Porque primero vieron que en la primera parte de la planta tenés un residuo sólido en el fondo, un barro. Ese barro para el abono de la tierra no sirve. Sí sirve el segundo, el del sedimentador, ¿no? Que es lo que se usa como abono. Entonces ahora vamos a ver otro video, como para terminar de redondear bien la idea y comprenderlo un ¿Y poco qué más. hacen con ese barro que no sirve? ¿Qué hacen? Se deja secar y se usa de relleno sanitario. Es el tema. Porque en general no es que tenga contaminantes químicos, como metales pesados, cosas por el estilo, pero a lo mejor tiene una carga microbiana bastante alta, entonces lo que se hace es usarlo como relleno, tierra de relleno. Y después la misma tierra y el tiempo lo va a ir convirtiendo en tierra común y silvestre, tierra normal, ¿no? Exacto. Profe, la En cambio primera la capa otra de no, la otra está sólidos, lista para ser usada como abono. los primeros sólidos que sacan, ¿cómo lo No, eso es desechan después? residuo común y silvestre, como el que tenés vos en tu casa en la bolsa de residuos, es exactamente lo mismo, se procesa de igual manera, que son todos los plásticos, botellas,
todas las porquerías que llegan, ¿viste? Porque a veces también te llega del alcantarillado. Piensa que cuando llueve, la lluvia arrastra todo lo que está, la basura que está en la calle. Y eso también termina en las plantas de tratamiento, ¿no? Entonces, esas rejillas retienen una cantidad enorme de basura sólida de gran tamaño, eso se junta y bueno, es ahí, se separa. En otros países lo que hay son como unas cintas transportadoras y se separan los plásticos, los metales, ¿no? Y de la materia orgánica. La materia orgánica la mandan a ¿viste? Un compost grande y los plásticos se reciclan y al igual que los metales, ¿no? Ese es el tema. Es decir, acá no lo vamos a ver en la planta depuradora de planta 1, del barrio 1, a ver si lo hacen o no, qué hacen con los residuos sólidos, pero creo que acá lo mandan directamente al SEAMSE, es decir, como relleno sanitario. Pero es una pena, porque ahí tenés plástico que se podrían reutilizar, ¿no? Es una cuestión de voluntad política, básicamente, y de organización, pero sí, podrías, pero tener ahí plantas de reciclado enormes, porque es impresionante la cantidad de plástico que llega ahí, arrastrado principalmente por las lluvias, ¿no? Así que ahí tenés. ¿No es increíble todas las cosas que se pueden hacer con los residuos? Perdón, profe. Sí. Hola, ¿qué tal? Consulta, profe. Yo estaba viendo recién la clase por la notebook y cuando puso el video como que se me puso la computadora re lento y tuve que reiniciar todo de vuelta y me conecté directamente del teléfono. No pude terminar de ver el video. Y vos ¿Se fíjate que puede enviar los links? Sí, ¿Están vos los fíjate que videos? en esta presentación que voy a subir están acá los links para ver los videos. Así no vas a Listo, tener genial. problema. Bien. Ahora vamos a ver el segundo video. Vamos a poner acá, compartir pantalla. Bien. ¿Ahí lo están viendo? ¿Qué dice? Sí. Bien. Entonces ahí arrancamos con el segundo video. Este es un poquito más largo y es la misma planta que vimos antes, pero con otras personas hablando, con algunos detalles que no estaban en la primera. Así que pongo ahí el video. Muy buenas alumnos, aquí Breaking Bad una vez más para hablar de química y hoy en colaboración con la Fundación Aquae os traigo un vídeo bastante especial en el cual vamos a explicar el funcionamiento de una depuradora de aguas. Este video es español. Vieron que en algún lado le llaman planta depuradora de agua. En cada lugar tiene un nombre, pero siempre de que se trata es que es una planta de tratamiento de aguas residuales domésticas, ¿no? Todas las ciudades producen una gran cantidad de residuos al día. Parte de ellos son sólidos y van a la basura, pero otra parte de ellos va por los desagües. Este agua residual que sale de las ciudades no puede ser devuelta al medio ambiente tal cual, debido a la gran cantidad de residuos que puede llevar. De este modo las aguas deben ser depuradas, y de ello se encargan las estaciones de depuración de aguas residuales, también conocidas como EDAR. En concreto, vamos a poder visitar hoy la EDAR de Tarragona y ver en detalle el proceso de cómo funciona y los parámetros que se miden para poder devolver el agua al medio ambiente. Así que, sin más dilación, comenzamos. La estación EDAR de Tarragona tiene una superficie de 45.000 metros cuadrados y se encarga de depurar 24.000 metros cúbicos de agua al día, lo que equivale aproximadamente a unos 4 millones de cisternas de inodoro al día. Sería como tirar de la cisterna del váter unas 46 veces por segundo. Estas plantas trabajan siempre en flujo constante, lo que quiere decir que nunca para de entrar ni de salir agua, siempre trabajan en continuo. En primer lugar, entra el agua sucia al sistema a través de unas tuberías y con estos cribadores... Bueno, ven que acá el agua que está entrando, este es el caño de entrada, ¿no? Bueno, en realidad hay muchos caños de entrada, pero bueno, acá vieron que se ve, este es el típico color que tiene el agua residual domiciliaria cuando es, entre comillas, fresca. Si lo ven, este marrón grisáceo, esta agua no está estancada. Si estuviera estancada, el agua sería casi negra, un negro como tipo brillante se da.
Entonces, pero acá es cuando inicia el proceso. Piensen que hay ¿De dónde muchos viene, caños como este tirando agua todo el tiempo, que es lo que viene de profe? todas las casas, ¿no? Sí, así que está. Y lo que se hace es como de noche casi no llega agua y en algunos momentos del día, como a la mañana o al mediodía o a la noche, llega mucha cantidad, hay unos reguladores para que la planta trabaje más o menos parejo a lo largo del día, ¿no? Porque las casas generalmente cuando más agua eliminan, es decir, cuando más agua de residuos se genera, ¿cuándo es? A la mañana, cuando la gente se baña y desayuna, al mediodía, cuando se prepara el almuerzo, a la tarde-noche, cuando se prepara la cena y la gente está en la casa, se baña, se lava y todo eso. Entra el agua sucia al sistema a través de unas tuberías y con estos cribadores se elimina toda la parte de residuos sólidos como toallas, ramas, etc. Se pasa por un doble cribado de diferente tamaño para eliminar la mayor cantidad posible de los residuos sólidos. Acá justo mencionó, ¿no? Los cribados, que son como tamices, que ahí justo dijo, ¿no? De distintos tamaños. Primero hay como unas rejillas gruesas que retienen lo más importante, después unas rejillas intermedias que retienen los plásticos y ramitas más chiquititas, y después cada vez más finito hasta que ven, este es uno de los últimos, el que estamos viendo ahora en la pantalla, ven que están bien justas las chapitas, eso hace que ya los residuos sólidos, por más que sean chiquititos, si no quedaron en la primera rejilla, si por más que hayan pasado la segunda rejilla, ya en la tercera o en la cuarta o en la quinta van a quedar retenidos, ¿no? Porque cada vez son más chiquititas, entonces si no queda retenida en la primera, queda en la segunda o en la tercera o en la cuarta, pero en un momento va a quedar retenido. Posteriormente pasa por un sistema de desarenación y decantado, en el cual se eliminan tanto las arenas como las grasas que quedan flotando en la parte superior. ¿Lo ven? Acá se ve el bracito que junta las grasas, grasa, aceite. Como eso flota, ven, acá hay un bracito que está constantemente separándolo. Y lo que quizás acá no se ve, acá estas piletas que hacen circular el agua, tiene como unas paredes, las partículas chocan contra esas paredes y hacen que las arenas y los sólidos chiquititos y pesados caigan al fondo, ¿no? Esta es la primera etapa de retiro de grasa y de sólidos de los que sedimentan, ¿no? Estas grasas generalmente son compuestos tóxicos, incluso inflamables, por lo tanto deben de ser tratadas como unos residuos especiales. Esto básicamente implica un mayor coste en la gestión de estos residuos en comparación con los anteriores que hemos eliminado con la cribación. ¿Por qué dice que son más caros? Porque ese barro, eso que ven acá dentro de este volquete, hay que incinerarlo, porque acá puede tener cualquier cosa. Entonces muchas veces el costo de incineración obviamente es más alto, ¿no? Esto no sirve como abono y usarlo como relleno sanitario en Europa, que son muy estrictos, no se puede. Entonces lo que hacen es generalmente lo incineran. Por eso habla del costo, ¿no? A posteriori, el agua que sale de este sistema ya sin residuos sólidos y sin grasas pasa al sistema de decantación primario. En esta EDAR concretamente trabajan constantemente en dos líneas paralelas. En la entrada de líquido teníamos dos líneas, tanto para eliminar residuos sólidos como grasas y arenas, y del mismo modo las aguas residuales se dividen también en dos decantadores primarios, en los cuales lo que se hace es decantar los residuos que van quedando en el fondo a través de unas estructuras con fondo cónico. Las palas giratorias ayudan tanto a la sedimentación, así como a expulsar el agua que queda sobrenadante ya decantada. Entonces, ¿vieron? Es decir, en esta segunda etapa, el agua es como que está un tiempo estanca, más o menos 2 horas suele estar en ese lugar, y lo que le da tiempo a las partículas que quedaron, ¿no? Que terminen de decantar, que terminen de irse para el fondo, ¿no? Es como por eso ya es como otro proceso para ir sacándole los sólidos. Después el agua se dirige a la zona de tratamiento biológico. Esta es la zona donde realmente... Es decir, dicho de otro modo, antes de empezar el tratamiento biológico, yo tengo que asegurarme de haber sacado todos los sólidos. La basura que llega, los pedacitos de plástico, botella, envoltorios de alfajor, todo eso,
Después los más chiquititos, como una tapita, una rama o lo que fuese. Después vienen dos procesos, uno para sacar arena, tierra, todo lo más grueso, y otro que es el de decantación que vimos recién en esa pileta circular, que es para que las partículas más finitas, darle un tiempo para que caigan en el fondo. Entonces ahí ya prácticamente no hay sólidos en el agua. Entonces ahora sí puedo empezar el proceso biológico, que es el de que tiene el DBO, ¿no? Demanda bioquímica de oxígeno, que se va a comer las partículas, comerse los residuos sólidos que quedan, que pueden ser generalmente proteínas, proteínas, carbohidratos y todo eso, que se lo puedan comer, que están en suspensión, por eso no se cayeron, ¿no? Sucede el cambio en la composición de nuestras aguas residuales. El principal problema de las aguas residuales es que contienen poco oxígeno. Esto hace que los únicos seres vivos que puedan vivir en estas aguas estén en régimen anaeróbico. Para poder eliminar la materia orgánica necesitamos que las bacterias la descompongan en CO2, nitrógeno y otra serie de compuestos, básicamente eliminando la materia orgánica presente. Sin embargo, para ello necesitan oxígeno, y es por esto por lo que en este procedimiento hay que inyectar aire dentro del agua para que estas bacterias sean capaces de trabajar y descomponer la materia orgánica. Esta es una de las etapas de mayor coste del procedimiento, ya que el consumo energético de los compresores de aire implica un elevado porcentaje del gasto total de la estación. Después de pasar por esta zona de tratamiento biológico, las bacterias son recirculadas para volver a ser utilizadas en siguientes ciclos y el agua se vuelve a llevar a dos decantadores secundarios. En estos decantadores secundarios, de manera similar a como sucedía en los primarios, lo que se hace es eliminar los residuos sólidos que caen hacia el fondo por gravedad. De un modo equivalente, las palas circulares lo que hacen es ir arrastrando el agua sobrenadante que queda, que ya está limpia tanto de materia orgánica como de residuos sólidos. Este agua se analiza y se comprueba que cumple los parámetros legales para ser liberada, y cuando los cumple... Eso es un punto importante. Es decir, después vuelven a... Vieron que la etapa de sacar sólidos es muy importante y se repite en varias oportunidades. Esta planta obviamente es más grande, más importante que la primera, por eso tiene más etapas, pero siempre es para lo mismo, para sacar los sólidos. Y después lo que está diciendo es que en estos laboratorios ellos toman muestra, si el agua es buena, si realmente no tiene sólidos, no tiene demanda de DBO, no tiene DQO, no tiene el pH, tiene el pH apropiado, la temperatura apropiada y todo eso, ¿qué hacen? La tiran al río, recién ahí. Puede ser devuelta al medio ambiente. Ahora bien, generalmente estas aguas residuales no siempre se devuelven en su totalidad al mar o a los ríos, sino que pueden llegar a pasar por tratamientos terciarios y ser utilizadas en servicios públicos o incluso en empresas que necesiten estas aguas pues, para regar campos, o aguas de servicio, de limpieza, etc., ayudando a un uso más responsable del agua. Entonces, ven, acá pasa lo mismo. Antes estábamos en México, ahora estamos en España, pero en todos lados pasa lo mismo. De parte o la totalidad del agua que sale de una planta depuradora, pues no necesariamente se tira al río, ¿no? O a la laguna, sino también que se usa para riego, ¿no? Eso es muy importante, riego de cultivos, ¿no? Todo lo que es frutihortícola consume gran cantidad de agua, ¿no? No vamos a regar campos de soja, ni de girasol, ni de maíz, ni de trigo con el agua esta, sí, donde se hacen frutas y verduras, ¿no? Entre otros muchos parámetros como el pH, residuos sólidos, etc., dos de los parámetros más característicos que se estudian son la demanda química de oxígeno, DQO, y la demanda biológica de oxígeno, DBO. La primera representa la cantidad total de oxígeno requerida para oxidar toda la materia orgánica presente, mientras que la segunda representa el oxígeno que requieren las bacterias que habitan el agua para ese proceso. Como es lógico, la DBO siempre va a ser menor que la DQO. La DQO se estudia mediante la oxidación completa de una muestra de agua con un agente oxidante fuerte, como dicromato de potasio, mientras que para la DBO se estudia el oxígeno consumido por las bacterias por diferencia de presión. A lo mejor en este momento te estás preguntando qué es lo que sucede con todos los residuos sólidos que hemos eliminado en los decantadores. Estos van todos a un sistema... Bueno, acá están las preguntas que hicieron ustedes, que esa de la... no quería contarlo porque hicieron el video. Bueno, acá muestran qué hace con todos los residuos sólidos. Como podrán notar,
Fíjense qué importante, qué cantidad importante de sólidos se saca para tener que manejar camiones, ¿no? De procesado de fangos para poder hacer fertilizantes y abonos para agricultura. Sin embargo, este proceso también es complejo y en este vídeo nos queremos centrar en el agua, así que dejamos los fangos para otro vídeo. Si os interesa, podéis ponérmelo en comentarios. Como se puede ver, el proceso de depuración del agua es complejo y a su vez... Entonces, es lo que les contaba. Hay el fango, barro, para usar barro, que es la palabra que se usa acá en Argentina y en muchos países de Latinoamérica, de los decantadores secundarios, se usan justamente para abono y fertilizante. Profe, una consulta. Sí. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre potabilización y depuración? ¿Las dos son agua potable? No, esta no llega a ser potable. Mirá, te digo, hay plantas en Estados Unidos que directamente tiran el agua, generan el proceso. Mirá lo que hacen. Mirá qué interesante. Agarran el agua de las plantas depuradoras, en vez de usarla para riego o usarla de tirarla al río, de vuelta, devolverla al río, la mandan a una planta potabilizadora. Entonces, ¿qué hacen? Le hacen un proceso de cloración, de floculación, y ahí la convirtieron en potable. Es decir, Entonces, para ser quiere decir que potable, el agua depuradora vuelve al curso, digamos. exactamente, acá vuelve al curso. En Estados Unidos lo que hacen, la mandan a una planta potabilizadora y le hacen floculación, que es sacarle absolutamente todos los sólidos, todos, y la cloración, ¿no? Que es la desinfección del agua, ¿no? Y ahí ya se convirtió en potable. Nada más que en otros países, en general, lo que se hace están como separadas. El agua potable la toman de las napas o de los ríos y la potabilizan, y el agua de fluente de las plantas depuradoras las terminan o usando para riego o la devuelven a los lagos o a los ríos para que la naturaleza termine de hacer el proceso final de floculación, digamos, ¿no? Costoso. Hay muchos factores que lo pueden llegar a complicar y encarecer mucho. Uno de ellos, como ya hemos dicho antes, es el exceso de grasas en estas aguas residuales. Por ello es muy importante que no se deseche aceite por las tuberías. Los residuos de aceite deben desecharse a través del sistema pertinente. Del mismo modo que las toallitas higiénicas, ya que estas pueden generar atascos y problemas tanto en las redes de alcantarillado como en las propias estaciones depuradoras. Por otro lado, como hemos comentado, estas estaciones de depuración trabajan en flujo continuo, lo que quiere decir que tal cual va entrando el líquido va saliendo por otro lado. Este tipo de tratamientos, aunque son muy eficaces para trabajar con grandes volúmenes, son muy susceptibles a cambios repentinos en el volumen de agua que entra, así que es muy importante controlar la cantidad de agua que desechamos para poder depurarla correctamente. Esto quiere decir que si un día hay tormenta, el nivel de agua que tienen que procesar los alcantarillados y las depuradoras es mucho mayor. En estas situaciones hay que ser consciente y no gastar agua en exceso, evitar poner lavadoras, evitar poner lavavajillas, evitar ducharse en días en los que podemos saturar la red del alcantarillado. De esta manera colaboraremos a poder trabajar de manera sostenible en la depuración de las aguas y en el mantenimiento correcto del medio ambiente. Así que esto es todo por este vídeo, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido cómo funciona una depuradora, que sepáis cómo gestionar mejor las aguas en vuestro día a día. Nos vemos en el próximo vídeo y a disfrutar de la ciencia en Som. Bien, vamos acá. Le puedo hacer una consulta, profe, que me Sí, quedó por dando favor, vueltas. aprovechen. Cuando habla de los ensayos de laboratorio que hacen para poder verter el agua al curso correspondiente, en este caso hablaríamos solo de ensayos físico-químicos, porque entiendo que microbiológicos, si bien hay parámetros que cumplir, como no sería un agua potable, es como que si hay algún patógeno, quizás, no sé si interfiere en el curso No. que yo vaya a volcar. Exactamente, es como decís vos. El microbiológico no lo vas a hacer, eso lo hacen las plantas potabilizadoras. A las plantas potabilizadoras, los análisis microbiológicos son los más importantes, ¿no? Bueno, acá no. Lo único que se hace sí se mide el DBO, demanda bioquímica de oxígeno, para asegurarse que si hay poco, si el DBO te da muy bajo, significa que hay muy pocos microorganismos. Entonces te quedas tranquilo
que no vas a tirar a un arroyo o a un río una cantidad grande de microorganismos o anormal, digamos, ¿no? Entonces es como que no hay problema, exactamente. Claro, claro, Por eso bárbaro. después ya vamos a ver plantas potabilizadoras, ¿no? Entonces, pero ya les digo, tranquilamente como hacen los americanos y muchos países también del norte de Europa, lo que sale de la cañería, de la planta depuradora, lo ingresan junto con agua de río, agua de napa o de lo que fuese, a la planta potabilizadora, ¿no? Así que está. Ahora nos vamos a meter con las aguas residuales industriales, ¿no? Bien, siempre que hablemos de industria, también va a tener una cantidad de residuo domiciliario, porque pensemos en una industria donde hay muchas personas, ¿no? ¿Qué tenemos? Y tenemos baños, duchas, vestuarios, tenemos generalmente en los comedores de planta, entonces ahí se genera mucho residuo domiciliario. O, por ejemplo, no sé, un centro comercial, piensen en un shopping que tiene un patio de comidas, obviamente, imagínense la cantidad de fluente líquido que sale de todos los lugares de comida, ¿no? Entonces, en general, en los industriales va por un lado los domiciliarios y por otro lado los industriales. Nos vamos a enfocar ahora en los industriales puros, ¿no? Bien, y acá empieza el primer punto. Estos son muy específicos, porque como bien dice acá, es lógico, ¿no? No es lo mismo los residuos, las aguas residuales de una industria metalúrgica que la de una industria frigorífica, que la de la industria de automotriz, ¿no? Es decir, de una industria plástica, es decir, los residuos van a variar mucho. Con lo cual, acá las plantas van a ser bastante más específicas que las otras, ya no son tan genéricas. Las que vimos de potabilizadoras eran más grandes o más chicas. Vieron que la de España era grande, la de México era chiquita, pero siempre es la misma lógica. Acá se va a manejar de otra manera, ¿no? Va a tener muchas cosas en común, ¿no? Y otras bien específicas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante cuando hablamos de una industria? Conocer los componentes y cantidades en el efluente, ¿no? Tiene por objetivo compararlo con los parámetros de volcado, ¿no? Y en términos generales, los principales componentes de los efluentes son, ¿no? Según la industria. Por ejemplo, en la industria metalúrgica, ¿qué típicos residuos vamos a tener? Restos de cobre, de níquel, de plomo, de zinc, de cromo, de cobalto, cadmio, ácidos clorhídricos, sulfídricos, nítricos, detergentes. Entonces va a haber planta de tratamientos de efluentes para retener ¿qué cosa? Y estos metales, ¿no? O estos ácidos, que se los van normalmente primero a neutralizar, por ejemplo, un ácido clorhídrico, un sulfídrico, un nítrico, primero se los neutraliza para convertirlos en sales, ¿no? Si son metales, va a pasar por distintos, bueno, si son metales ferrosos, imanes, si son otro tipo de metales, lo van a disolver o lo van a hacer reaccionar con un producto químico para que también forme sales, ¿no? Y así retenerlos. Si hablamos de la industria, sí, Perdón, todo lo que es lo que serían todo ácidos, eso los trabajan con base, ¿no? Para neutralizar los pH y todo eso. justamente. Y ahí formás las sales, y porque si tirás eso, imagínate, tirás ácido, cambiás el pH y se muere todo tiraste, no sé, o soluciones ácidas a un arroyo, le cambiaste el pH, se murieron todos los microorganismos, peces, algas, toda la vida desaparece. ¿Entendés? Entonces, por eso se neutraliza con bases y ahí con pH neutro, si no tiene otro contaminante, ahí sí lo puedes desechar. ¿Entendés? Ese es el punto. Por ejemplo, industria papelera. Tiene sulfitos, sulfitos ácidos, materia orgánica, residuos fenólicos, cobre, zinc, hasta mercurio. Bueno, perfecto, lo mismo. Los metales los vamos a hacer reaccionar con otros productos químicos para que formen sales, y después eso se evapora el agua y te quedan las sales puras, y que son más inofensivas que el componente activo, ¿no? Y después la materia orgánica la vamos a tratar en una planta de potabilizadora parecida a la que vimos acá anteriormente,
y así sucesivamente, ¿no? Los hidrocarburos, por ejemplo, la industria petroquímica, hidrocarburos. Los hidrocarburos lo que tiene bueno que flotan, entonces los vamos a separar del agua por gravedad. Una vez que los tenemos, como son inflamables a veces, los tenemos que, se van a separar y se van a quemar en una caldera, por ejemplo, y ya tenés disposición final, que es la forma más habitual, ¿no? Generalmente usarlos para generar calor y se te acabaron toda esa mezcla de hidrocarburos que pudo haber generado una petroquímica. Los metales siempre lo mismo, ¿no? Todo que es plomo, mercurio, siempre lo vamos a hacer reaccionar con otros químicos para que se neutralicen, ¿no? Ustedes saben que si tiran plomo, mercurio al agua es un desastre, ¿no? Pues son metales muy activos. Los aceites, si son aceites minerales, junto con el resto de los hidrocarburos, se separan por gravedad y se queman, ¿no?, en calderas. Derivados fenólicos, naftélicos, todo se los hace reaccionar para que terminen siendo un sólido inofensivo, ¿no? Y ahí tenemos. Después tenemos a la industria alimenticia. La industria alimenticia, ya sea la industria láctea, la industria frigorífica, la industria que fabrica alimenticia, que fabrica, por ejemplo, fideos, galletitas, todo es materia orgánica. Entonces ahí el gran tema es hacerlo, se puede tranquilamente usar una planta prácticamente igual a la que vimos en el video. Porque básicamente, ¿qué? Sólidos que se van a terminar disolviendo y mucha actividad aeróbica, se le va a inyectar mucho aire, ¿no? Para que justamente las bacterias se terminen de comer los restos ya sea de carne, de leche, de sangre o de grasa o de azúcar o de hidrato de carbono, de harinas que queden en la industria alimenticia. Entonces la industria alimenticia es la que tiene las plantas más fáciles de manejar, son las menos riesgosas, pero claro, si una industria frigorífica vuelca sus residuos líquidos, que tienen una cantidad enorme de materia, de proteína, grasa y todo eso, a un arroyo o una laguna, lo que va a hacer es que va a haber en ese arroyo, en esa laguna, una actividad microbiológica tan grande que va a terminar desbarajustando el equilibrio natural que tiene esa laguna, ¿no? Profe, también depende, ¿no?, de la estación, porque, por ejemplo, hay lagunas que cuando hay menos caudal de agua por una cuestión de lluvias y eso también pasa, que hay desoxigenación del ambiente también, ¿no? Exacto, no tiene, porque si vos tirarías, imagínate esto, vamos a poner un ejemplo más fácil, ¿no? Imagínate hay un único frigorífico que arroja sus residuos a la laguna de Chascomús, que es una laguna, digo la laguna de Chascomús porque es una laguna muy grande. Y la verdad que no se va a contaminar la laguna de Chascomús. Ahora, si tengo una laguna, si ya pongo 10 frigoríficos, y la laguna de Chascomús se va a terminar contaminando, porque hay un proceso natural que va a absorber la laguna, porque obviamente lo que le estamos tirando son residuos biológicos, no va a tener problemas en procesarlo, pero tiene una capacidad limitada, ¿entienden? No es infinito, no es que si le tiro un litro un litro lo procesa, 10 litros lo procesa, 1000 litros lo procesa. Ese es el punto. Por eso la industria alimenticia, si bien parecería la menos peligrosa, obviamente tiene que reducirle la carga de materia orgánica al agua que desecha, porque si no, termina siendo un desastre ecológico en donde termine el agua. Donde termine porque no tiene infinita capacidad de procesamiento la naturaleza, ¿no? Así que bueno, ahí tienen el tema. Después industria textiles, anilinas, ácidos, todas estas cuestiones. Siempre lo que se hace es hacerlas reaccionar para que neutralizarlas. La industria del cuero tiene el tema del cromo y los sulfuros y los compuestos nitrogenados, todo eso, que lo que se hace es justamente, hay todo un proceso de neutralización. Obviamente, la gran contaminación del riachuelo fue porque no se hacía ese proceso de neutralización, que son hacer reacciones químicas para que el cromo pase a formar compuestos estables, como los hay en la naturaleza, que no contamine. Porque una cosa es el cromo como metal y otra cosa es el cromo
que ya reaccionó, que es como está en la naturaleza, porque el cromo está en la naturaleza. ¿Y por qué el cromo que está en la naturaleza no contamina? Porque está combinado con otros elementos, principalmente compuestos carbonatados, que hace que no contamine. Pero si yo lo separo y tengo el cromo puro, es terriblemente contaminante, ¿no? Así que bueno, y lo mismo empieza a pasar con, o por ejemplo, la industria de limpieza que fabrica productos, jabones, detergentes, todo eso, pasa lo mismo. Es como la alimenticia, la planta depuradora se parece mucho a la de lo que es residuos domiciliarios. Entonces, siempre que hablemos de residuos industriales, ¿qué es lo primero? Los elementos contaminantes puros y propios de esa industria, que generalmente, ¿qué se hace? Se los hace reaccionar para que neutralizarlos. Si son ácidos, se los hace reaccionar con bases, si son metales, se los va a hacer reaccionar con distintos compuestos carbonatados para neutralizarlos y que pasen a ser sólidos inofensivos, ¿no? En otras como industrias como la de limpieza, como la alimenticia, la frigorífica, se trata en plantas muy parecidas a las de que vimos como las domiciliarias. Bien. Bien. Acá dice sistema de tratamiento de efluente, similar a lo visto para domiciliario. Entonces acá si lo quieren, léanlo cuando estén estudiando, pero sepan, por eso les puse esa aclaración, para que lo recuerden, ¿no? Sí, a las aguas industriales y las aguas domiciliarias siempre vuelven a tienen que terminar volviendo a su curso natural, al río, laguna, lo que fuere, ¿no? Y los Profe, lodos, consulta. sí, Entonces era que, o sea, cualquier químico que genere una industria serían que, o sea, los elementos puros se los hace reaccionar para depurarlos, ¿era? exactamente, para convertirlos en algo que sea inofensivo para el medio ambiente. Por ejemplo, si vos tenés un ácido, lo haces reaccionar con una base y le llevas un pH neutro, ¿no? Por ejemplo, el ácido sulfúrico, vos lo haces reaccionar con carbonato de calcio, lo neutralizaste, y te quedaron sales carbonatadas. Y esas sales carbonatadas se evapora el agua y te queda una sal que es inofensiva, de alguna manera, ¿no? Que después, generalmente esas sales, ¿saben para qué se usa? En la industria del ladrillo, industria de la cerámica, y termina formando parte de los ladrillos, de la cerámica y todas esas cosas, ¿no? Así, esa es la exposición final, ¿no? De la industria. De todo eso que hicimos reaccionar, casi todo lo que se hace reaccionar en la industria para que pase a ser una sal inofensiva, un compuesto sólido inofensivo, generalmente termina siendo ladrillo o cerámica, ¿no? Ese es uno de los principales finales que tiene todos esos químicos, porque tampoco es cuestión de tenerlos todos ahí, tirarlos a la tierra, ¿no? Porque los podrías tirar a la tierra, pero en cantidades muy chiquititas, entonces es más fácil meterlo en un horno y termine siendo parte de un ladrillo, ¿no? Que ahí queda inofensivo completamente, porque con el calor de un horno que hace ladrillo está a 1100 grados, 1300 grados, no queda nada, ¿no? Lo mismo que la cerámica. Así que está. Por eso ven que cuando se hacen las cosas bien, hay plantas de tratamiento de efluentes, todo, uno no contamina el medio ambiente, ¿no? Es decir, no es que la industria contamina, el mal uso de la industria, el mal uso de la agricultura, sí termina contaminando, pero si hacemos los procesos como corresponde, no hay contaminación de ambiente, ¿no? Ese es lo bueno y lo positivo, ¿no? El tema es que ustedes vieron, ¿cuántos millones de dólares creen que cuesta la planta esa que vimos en España? Ahí van a entender un poco la problemática en Latinoamérica. Porque esto que voy a hablar es de Latinoamérica, ¿no? O en otros países peor, ¿no? ¿Cuánto creen que vale esa planta? 30 millones. Bueno, ¿alguien dice otro valor? 100.000 millones. Estaba leyendo un artículo sobre la planta de Tandil y le habían invertido 600 millones de pesos, así que no sé cuánto puede llegar a valer. Si es una inversión sola nada más. Depende del tamaño, pero todas las plantas están entre 50 y 500 millones de dólares. Eso es lo más común. Entre 50 y 500 millones de dólares. ¿Qué pasa? Lamentablemente, no siempre esa plata... La plata en general es... Primero, la plata siempre está.
Pero normalmente los políticos prefieren gastarle en otra cosa, porque las plantas depuradoras no dan votos. Pasa en Brasil, pasa en México, pasa en Argentina, pasa en toda Latinoamérica. Plantas depuradoras no dan votos. Y esto me lo ha dicho un político, Bien, se lo he comentado, Porque yo una vez pregunté, che, acá ¿por qué no ponen una planta depuradora? La planta depuradora no dan votos. Así me contestó. Tengan en cuenta eso. Más allá, primero que son caras. Son inversiones muy grandes que los gobiernos no la quieren hacer, porque si yo me pongo a hacer una planta potabilizadora ahora, si la tardo 4 o 5 años en hacer algo tan grande como eso. Entonces la termina inaugurando a lo mejor el próximo gobierno. Ese es un motivo. Y el otro, ¿por qué no preferís gastarlo en otras cosas que sí dan votos? ¿No? Ese es el gran problema que tiene Latinoamérica, y por eso cada vez tenemos los problemas de contaminación cada vez más grandes, ¿no? Porque justamente las plantas estas son caras. Y después está la corrupción. Industrias que tenían que hacer ese proceso de neutralización de ciertos componentes, ¿qué hacen? Pagan una coima e inyectan los residuos en la red cloacal. Eso es un problema de Latinoamérica, ¿no? Si ustedes van a Perú y pasa lo mismo que en México, lo mismo que en Brasil, lamentablemente es un problema muy extendido, ¿no? No es que pasa acá en la Argentina ahora, pasó en la Argentina ahora, pasó con el gobierno anterior, con el anterior, con el anterior, con el anterior, con el anterior, y pasa en todos lados. Eso es un tema. Obviamente hay países que esto se cumple y las cosas van bien, y hay otros que no. Pero es un problema global. No vayan a pensar que no, pues esto es por culpa de Pirulo de Mengano. No, es un problema de Latinoamérica. Así que ahí tenemos. Bien, acá tienen, y acá voy a ir un poco más rápido, porque de alguna manera no les quiero torturar repitiéndole lo mismo que vimos en el video, ¿no? Entonces, ¿qué empieza? Dice, bueno, etapas del tratamiento de depuración. Pretratamiento, remover los sólidos gruesos, bla, 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 bla. Tratamiento primario, el decantador primario, el tanque de sedimentación, ¿no? Tratamiento secundario, tratamiento con barros activados. Esto se lo voy a comentar que no está en el otro. Que es un poco lo que vimos en el video, acá está escrito, ¿no? Para cuando lo tengan para estudiar. Tratamientos con barros activados son procesos biológicos que se usan en algunos lugares justamente para favorecer ese proceso de oxidación que vimos, que es aportarle oxígeno para que los microorganismos terminen de degradar la materia orgánica. Se usan en algunas plantas, sí, no es lo más común, pero está bueno que sepan que existen tratamientos de estos barros activados, ¿no? Los lechos percoladores, también pasa lo mismo, son unos filtros biológicos. No lo vamos a ver, ni yo tampoco los quiero cargar tanto, porque ustedes son licenciados en seguridad y higiene, y está bueno que sepan cómo funcionan las plantas potabilizadoras, qué es el DBO, qué es el DQO, el tema de las contaminaciones, cómo detectarlo a través del pH y todas esas cuestiones. En cambio, estos que no son tan comunes, prefiero dejarlos de lado. Las lagunas las vamos a ver la clase que viene, porque no encontré un buen video de lagunas, ¿no? Encontré varios, de última vamos a usar uno de esos, pero está. En las lagunas es algo parecido a lo que vimos en el video de hoy de las plantas de tratamiento de efluentes, pero son más básicas, es como sería opción low cost, bajo costo de una planta de tratamiento de efluentes. Entonces los tratamientos con lagunas es una alternativa a una planta de tratamiento de efluentes. Si no tengo tanta plata, puedo usar una laguna que van a ver que funcionan y funcionan también muy bien. Pero eso lo vamos a dejar. Por lo pronto, no se preocupen por las lagunas tampoco. Entonces, sigo adelante. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a tomar lista, así no los torturo tanto con tanta carga de temas, así que nos dispersamos un poco. Bien, yo voy a tomar lista, obviamente arranco por orden alfabético, así que tengan a mano el micrófono, así me dicen presente.
Arranco con Camila Almirón. ¿Estás presente, Camila? Profe, tenía un trámite hoy, Camila. Me dijo que le avise. Perfecto. Buenísimo. Alexis Amaral. Presente. Perfecto. Presente. Gustavo Asimonti. Presente. Buenísimo. Lucía Azurmendi. Presente. Buenísimo. Gracias, Lucía. Iván Becci. Presente, profe. Buenísimo. Gracias, Iván. María Belén Profe, Bravo. nos podemos ir desconectando, ¿no? Presente. No, me falta un cachito, aguanten, Listo, un listo. cachitito más. No. Los torturos 15 Presente, minutos profe. más y lo libero, prometo. María Belén Bravo. Presente. Buenísimo, gracias. María Belén. Patricia Cajal. Presente, profe. ¿Me escucha? Sí, Patricia, que tranquila, tenés Ok, presente. gracias. Claudia Cantero. Presente. Buenísimo, gracias, Claudia. Florencia Centurión. Buenísimo. Federico Chaile. Presente, profe. Buenísimo. Brenda Contreras. Presente, profe. Buenísimo, gracias. Leila Dome. Presente, profe. Buenísimo. Nicolás Duarte Comba. Presente, profe. Buenísimo, gracias, Nicolás. Agustín Durando. Bueno, no hay problema, sigo. Brian Fallesen. Presente, profe. Sí. Maximiliano Fernández Dantas. Claudio Flores. Presente, profe. Perfecto. Gracias, Claudio. Lorena Foggia. Presente, profe. Gracias, Lorena. Elías Furiato González. Presente, profe. Gracias, Elías. Cristina García. Presente, profe. Gracias. Presente. Norma Ignacio García. Presente, profe. Buenísimo. Norma Genes del Valle. Presente, profesor. Buenísimo. Guillermo Gómez. Bueno, estamos. Liliana Herrera. Sí, presente. Gracias, Liliana. Luis Ibáñez. Presente. Perfecto. Ricardo Ibáñez. Está presente, pero no le funciona el micrófono, profe, puso en el grupo. Bueno, que pongan en el chat. Perfecto, que me ponga Sí, presente en el chat. La Gracias. puso. Sí, perfecto, gracias. Está presente. Susana Jasiuk. Presente, profe. Buenísimo. Leandro Janín. Presente. Buenísimo. Walter López. Presente, profe. Melanie Mazo. Presente, profe. Gracias, Melanie. Cristina Medina. Presente. Herve Morales. Presente. Gracias, Herve. Sergio. Jorge Olmedo. Acá, profe, presente. Buenísimo. Sergio Orellana. Ileana Presente, Ortega. profe. Presente, profe. Perfecto, Orellana. Sergio. Presente, no te preocupes. Ileana Ortega. Presente. Matías Oviedo. No está. Voy para acá. Alan Ramírez. Presente. Perfecto. María Ríos Pérez. Presente, profe. Buenísimo, gracias, María. Mariel Rodríguez. Presente, profe. Lo nombro por las dudas, pero hace bastante que no está. Ruth Rojas.
Presente, profe. Perfecto, gracias Ruth. Ricardo Sayavedra. Presente, profe. Estoy acá. Perfecto, gracias Ricardo. Rolando Ciesa. Presente. Buenísimo. Juan Tercero. Presente, profe. Perfecto. Walter Vargas. Presente, profe. Buenísimo. Melissa Vázquez. Sí, profe, acá presente. Perfecto. Florencia Villagra. Había puesto en el chat que no tenía luz a mitad de la clase. Entiendo. Yamila Villamayor. Presente, profe. Perfecto, buenísimo. Gracias. Bien. Último tramito, últimos Profe. 15 minutos. Sí. Falto yo, Romero. Natalia. A ver, para que hable. Que yo tuve que cambiar de comisión, profe, por el horario de trabajo. Romero. ¿Cómo es tu nombre, Romero? Natalia. Yo estaba con Natalia Espereira. Soledad. Sí. Perfecto. Entonces sí. Para que Yo pongamos también, acá. profe. Entonces acá. Para que me anoto. Romero. Natalia. Cambio de comisión. Profe, después antes de terminar la Porque si no, clase después me va a para figurar hablar con ausente las usted. otras clases, ¿viste? Claro, claro, por eso quería hablar con usted a ver bien cuáles fueron, porque no sé si son las mismas unidades con Espereira. Exactamente, es exactamente lo mismo. Puede ser que ella el contenido es exactamente el mismo. Nosotros nos ponemos de acuerdo con Claro, porque María yo Inés para hoy Pereira. imprimí Fluentes, unidad 3, me había dicho ella. Bueno, porque ella dio una clase de repaso presencial, por eso nosotros estamos más adelantados. Nosotros Claro, la vamos a semana tener pasada vimos clase de yo, por ejemplo, de repaso a partir arsénico. de la semana que viene. Vas a ver que Bien. al momento del parcial, que es el 4 de octubre, no, nos vamos a equiparar. Ella ya hizo una clase presencial de repaso, yo todavía no hice repaso, por eso yo estoy un poco más adelantado. Estamos viendo esto. Pero vas a ver que se compensa, no te preocupes. Es más, ahora vamos Bueno, a ahora después empezar a lo hacer vemos, entonces. preguntas de repaso para el parcial, para que vean cómo estudiar y todo eso, así que no se preocupen. Gracias. Profe. ¿Alguien más se cambió de curso? Me dijo. Sí. No, yo estoy llegando a mi casa. Perfecto. Buen viaje. Profe, a mí tampoco me nombró. Buenas tardes. ¿Tu nombre? Iriarte Adán. Sí, acá. Iriarte Centeno. Sí, ¿no? sí, soy yo, profe. Sí, me lo comí. Discúlpame. No, por Ahí favor. está. Gracias, profe. Perfecto. Bien. Último tramito de todo esto. ¿Por qué son importantes los sistemas de tratamiento? Ya de alguna manera lo dijimos, ¿no? Disminuir una de las principales causas de contaminación de las aguas subterráneas, fluviales, marítimas. ¿no? Pues, obviamente todos los ríos están conectados tarde o temprano con el mar, por lo tanto también las aguas, si contaminamos los ríos, también estamos contaminando los mares. ¿no? Disminución de la alteración y degradación de los ecosistemas, porque obviamente cuando se contamina un lago o un arroyo, una laguna, o el río, también todo el sistema ecológico se ve afectado, ¿no? por el alimento, los peces, en fin, todo. Obviamente, las aguas, si no son tratadas, tarde o temprano va a haber un problema, aparte de medioambiental, va a haber un problema de salud pública, porque la gente va a terminar tomando un agua contaminada. Obviamente, el cuarto, que es proteger la fauna y flora. Si contaminamos, no va a haber fauna y flora autóctona que se mantenga, porque van a ir muriendo. Hay también otra cuestión ecológica en la reutilización y aprovechamiento del agua, que hoy lo vimos bien. Dice, che, qué bueno, ¿no? Es decir, el agua se utiliza parte para riego, los lodos de la decantación secundaria se usan como fertilizantes, es decir, que eso es un uso ecológico y racional, ¿no? Inclusive en algunos países el agua
que sale de las plantas de tratamiento de efluentes, la utilizan para las casas. Entonces vos en tu casa, eso creo que se da en Francia, Alemania, unos cuantos países, que vos a tu casa te llegan 2 caños de agua, uno con agua potable y el otro con un agua que se usa, por ejemplo, en el inodoro, para vaciar los inodoros, que lo usas para regar, ¿no? Entonces te entran 2 tipos de agua. Eso no es muy común, pero bueno, en algunos países lo tienen. Entonces también se reutiliza el agua de esa manera, o la usan para lavar autos, por ejemplo, en los lavaderos de auto, en los autos, o para entrar en un proceso que después obviamente no se manda directamente a una caldera, pero es el agua que se previa al tratamiento para ser usada en calderas. Así que hay muchos usos de esa agua residual, ¿no? Después, para la clase que viene vamos a ver 2 videos, uno de la planta de Arcor, que de alguna manera es una planta que también maneja los residuos de la ciudad de Arroyito, que es donde está ubicada la planta de Arcor, acá en Córdoba, y la otra es otra planta que se llama, o sea, el Cerro de la Estrella en México, ¿no? Van a ver otro tipo de plantas interesantes. Y después arrancamos hoy, aunque no lo vamos a terminar de ver, que es el tema del manejo de muestras. Obviamente, ¿de qué de muestras? Muestras de agua de efluentes, ¿no? Ya sea industrial o domiciliario. El tema de yo tomo una muestra de agua para luego analizarla. Y cuando uno empieza con el tema de las muestras, es un problema bastante técnico y complejo que obviamente nosotros, como responsables de su higiene, tenemos que tener el concepto. No lo vamos a manejar los detalles técnicos, pero sí tener el concepto, porque para ver si el trabajo se está haciendo bien o no, ¿no? Ya que de alguna manera el tema de los residuos sólidos y líquidos y gaseosos de alguna manera afectan la salud de las personas, bueno, yo quiero ver que las muestras de agua que tomen sean buenas, es decir, que es una muestra buena, que sea representativo de el lugar donde la extraje. Si yo tomé una muestra de un río, me interesa que esa muestra sea realmente representativa del río. Si tomé muestra de un tanque de agua, yo quiero que esa muestra de agua sea representativa de todo el agua que hay dentro del tanque. Entonces, cuando uno empieza a hablar de muestreos, empieza con algunos temas. Por ejemplo, ¿dónde voy a tomar el muestreo? Bien, puede ser que sean las cañerías que viajan hacia la planta de tratamiento de efluentes, o puede ser a la entrada de la planta de tratamiento de efluentes. No importa si es en un lugar o en otro, pero lo importante es que determinar en qué lugar voy a tomar el muestreo. Obviamente, si tomo a la entrada de la planta de tratamiento de efluentes, tengo que tomar a la salida para ver cuán eficiente fue mi proceso de tratamiento de aguas. Duración del muestreo, ¿no? Es decir, cuánto tiempo va a durar ese muestreo, ¿no? Tipo de muestras, ¿qué va a ser? Una muestra de 1 centímetro cúbico, de 1 litro, de 1 kilo, si es un barro, ¿de cuánto? Bueno, justamente eso. Preservación de las muestras. ¿Por qué es muy importante preservar las muestras? ¿Cómo? Si yo tomo ya se me dice el residuo líquido de una planta, de una industria frigorífica o de un domicilio, como tiene materia orgánica, va a tener microorganismos. Entonces, si yo la muestra la dejo arriba de una mesada a 20 grados centígrados durante 2 o 3 días, antes de analizarla, ¿qué va a pasar con esa muestra? Y no va a ser representativa, porque en esos 2 o 3 días que estuvo la muestra ahí arriba de la mesada, ¿qué pasó? Y los microorganismos siguieron trabajando. ¿Entienden? Si es una muestra de un desecho cloacal, ¿qué pasa? Y lo mismo. El día que la saqué era de color gris y después se fue poniendo negra. ¿Y por qué se puso negra? Y porque fueron apareciendo ácidos sulfídricos. ¿Y por qué apareció gases? Y porque hay un proceso anaeróbico
de materia que están procesando, que están descomponiendo el residuo cloacal. Por eso si yo la muestra no la puedo analizar en el momento, la tengo que guardar de tal manera que no se degrade con el tiempo, ¿no? Volúmenes de muestra, bueno, ¿qué cantidad de muestra es necesaria, ¿no? Por ejemplo, cuando llevamos a hacer una muestra de análisis de orina, que todos en algún momento hemos tenido que llevar ese frasquito. ¿Cuánta orina hace falta para un análisis bioquímico de orina? ¿Nos piden 1 litro? 30 mililitros, o si no depende, si tiene que ser general, 1 litro, no sé, Exactamente, depende. nosotros llevamos un Pero 1 litro frasquito. tenés que hacer acumulativo en la semana. Exacto, pero normalmente que llevamos un frasquito que tiene 100 centímetros cúbicos y ellos de ahí usan 30. Te piden un poco más por las dudas, por si necesitan repetir el análisis o cualquier otra cuestión, pero ellos con 30, bueno, para algunos ensayos podrá hacer 30 centímetros cúbicos, para otros podrá hacer más, depende. Entonces, estas son las principales 5 variables que tenemos que tener en cuenta al momento de tomar las muestras, ¿no? Entonces, primero el lugar de muestreo. Primero es la importancia de elegir el lugar donde vamos a tomar la muestra. Y después que elegimos un lugar, lo importante es que sea siempre el mismo. Porque si un día lo tomamos en un lugar, otro día en otro lugar, ¿qué va a pasar? Que después no vamos a saber si los resultados son distintos. ¿Son distintos por qué? ¿Porque lo tomamos en otro lugar o porque hubo algo que cambió? ¿Entienden? Entonces, primer punto es definir en qué lugar se toma el muestreo. Entonces, usted como responsable de seguridad y higiene, ¿qué es lo que tienen que saber? Que el lugar de muestreo, primero, alguien lo tiene que elegir con un criterio, que generalmente es un especialista, ¿no? Y después que tiene que ser siempre el mismo. Si ustedes ven que las muestras de agua, un día la toman de un lado, otro día de otro, y está mal. No, siempre el mismo lugar. Punto. ¿Por qué? Porque se definió ese lugar. Para mal o para bien se definió ese lugar. ¿Puede ser que sea necesario redefinir el lugar? Bueno, se redefinirá y se dejará constancia de que se cambió y todas esas cuestiones. Pero primero se elige el lugar y después, una vez que se eligió, siempre el mismo lugar. No hay que cambiarlo, porque si no, no sabemos, ¿no? Duración del muestreo. Para determinar la duración de la extracción de la muestra, debemos tener en cuenta la complejidad del proceso industrial o comercial. Cuando las variables del caudal, concentración o composición sea muy alta, bla, bla. Imaginen esto. ¿Vieron ese caño de agua que entraba a la planta esta que estaba en España? Imagínense que si yo tengo que llenar una botella de 1 litro, pongo la botella debajo del caudal ese enorme de agua que sale y en 1 segundo ya la llené, ¿no? Bueno, a eso se refiere, ¿no? Que va a depender mucho de esas características, ¿no? De cuánto tiempo. Si yo quiero ver la turbidez del agua, es decir, la cantidad de sólidos en suspensión, meto el recipiente en el agua, espero unos minutos hasta que se estabilice todo el medio y ahí tomo la muestra. Entonces a lo mejor digo, bueno, tarda 15 minutos en estabilizarse. Listo, dejo 15 minutos y después retomo la muestra. Por eso el tema del muestreo, la duración del muestreo es una cosa importante, ¿no? Pero esto siempre lo va a determinar ¿quién? El especialista. Ahora, si un día tardo 15 minutos en tomar la muestra, otro día tardo media hora y está mal. Una vez que se definió el tiempo, ¿cómo tiene que ser? Siempre que El mismo tiempo. Siempre igual, siempre el mismo. Eso es lo importante que tenemos que saber nosotros. Bien. Después tenemos tipos de muestras.